Vamos a ir a la palabra del Señor, volver a leer el texto. Ya el pastor lo estuvo leyendo durante el tiempo de alabanzas, pero lo vamos a volver a leer. Mateo, Evangelio según Mateo, capítulo 7, versículo desde el 21 hasta el 29. Hoy vamos a terminar ya el capítulo 7 y el Sermón del Monte. Ya hoy lo vamos a concluir. Lea conmigo Mateo 7, 21 al 29, luego deje su Biblia abierta para seguir junto conmigo la lectura. Dice así la palabra del Señor. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Oremos. Bendito Señor, te damos gracias por esta preciosa reunión que estamos compartiendo junto a nuestros hermanos. Precioso todo lo que pudimos escuchar, cantar, todo lo que pudimos prestar atención en esta tarde. Te ruego que ahora bendigas la exposición bíblica, que abra nuestro entendimiento para comprender tu palabra, poder ponerla en práctica por medio de la fe y que esto edifique nuestras vidas. Dame, Señor, la capacidad de poder expresarlo con claridad, sencillez, en el poder de tu Espíritu Santo y que tu nombre sea glorificado en medio nuestro. Pido esto en el nombre de Jesús. Amén. El título del sermón es Palabras huecas, oídos sordos. Estos días estuve revisando algunas estadísticas que me llamaron la atención. Quizá usted las conoce, pero si no puede saberlas. Se estima, es algo aproximado, pero se estima que cada día en el mundo mueren aproximadamente 170.000 personas. De ese número se estima también que unos 55.000 se identificaban como cristianos. Pero hubo otra cifra también que al estudiar, leer, me impactó. En los Estados Unidos, hace un tiempito atrás, se llevó a cabo una encuesta entre cristianos evangélicos, la cual arrojó como resultado que entre el número de consultados, en particular aquellos que afirmaban haber asistido al menos una, a un culto dominical, solo de ese número de personas, solo 3 de cada 10 habían leído sus Biblias a diario. ¿Se entiende, no? De entre todos los cristianos evangélicos, los que se congregaron una vez al mes, 3 de cada 10 reconocían que leían la Biblia todos los días. 3 de cada 10 también decían que la leían varias veces por semana y el resto se dividió entre los que la leen una vez por semana, varias veces por mes o una vez durante el mes. ¿Se dan cuenta de estos datos? O sea, ni siquiera entre cristianos un poco más comprometidos que otros podemos ver que cumplan con algo tan básico para un creyente como es leer la Biblia. Incluso entre los datos de cuántos oran o cuántos asisten a una iglesia local con regularidad, los datos que pude recolectar eran o igual de bajos o incluso en unos casos hasta peores. El punto al que quiero llegar es al siguiente. Es triste que haya tantos no cristianos entre los 170.000 que se vayan a diario de este mundo sin haber tenido en cuenta a Dios. Pero creo que peor es incluso el probable gran número existente entre los 55.000 que durante incluso este día van a morir con algún tipo de certeza de que iban a llegar al cielo
pero corroborando cuando justamente mueran, que de manera penosa allí, cuando lleguen a la presencia de Dios, que eso no va a acontecer y que ya no van a poder hacer nada al respecto para poder modificar su estado eterno. Yo creo que estos datos erizan la piel de solo pensarlo, solo imaginarse esta realidad. ¿Por qué menciono esto? Comenzar hoy. Bueno, terminando el sermón más importante de la historia, como decíamos, predicado por el predicador más importante de la historia, como fue Jesús, y viendo los últimos llamados con los que él está concluyendo, se puede observar la necesidad imperiosa que el Maestro tiene de que sus oyentes comprendieran plenamente por qué era tan importante someterse de corazón y con fe a su enseñanza, aunque pudiera sentirse como demasiado demandante. Seguirla no iba a ser fácil, por supuesto que no, pero era el único sendero a la vida eterna. Los religiosos de aquel entonces, como él ha estado atacando y refutando en su enseñanza, habían rebajando el estándar del reino de Dios, imponiendo como mandato justamente de Dios ideas nacidas de sus propias mentes, pero que no surgían de la Biblia, sino de sus propias opiniones o de su propia comodidad, de su propio corazón. Lo más triste también es que la gente en general había comprado el mensaje y también habían abrazado esta enseñanza. Y en virtud de eso, mucha gente en aquel tiempo se identificaba como creyentes, pero en realidad no lo eran. La situación no podía ser más trágica, porque si bien un remanente permanecía fiel a Dios, la puerta estrecha y el camino angosto, dijo Jesús, era hallado por pocos. Mientras que la puerta ancha y el camino espacioso era seguido por muchos, en su mayoría convencidos de que estaban yendo por buen camino, a buen puerto, aunque lo que les esperaba era la condenación eterna. Lo hemos leído hace muy poquito, Jesús lo viene explicando y lo dice de manera muy clara allí, si usted tiene su Biblia, en capítulo 7, versículos 13 y 14. Él dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Y dice, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Por todo esto, el Señor no guarda reparos en advertir la senda engañosa en la que muchos se encontraban. No todos iban a heredar el reino de los cielos, incluso aunque se identificaran públicamente con Dios, o aunque hayan escuchado cuál era la verdad para recibir la salvación. Para él, eso no era más que, como dice el título, palabras huecas y oídos sordos, si en sus vidas reflejaban el mismo patrón que el de los falsos maestros, árboles malos que daban malos frutos. No es lo que se espera de los verdaderos herederos del reino de Dios. Por eso tenían que prestar atención al llamado de Cristo, este llamado tan fuerte, y entender que solo una obediencia fiel a su mensaje era lo que le podía dar una certeza más segura de si realmente eran ciudadanos del cielo. Ante la realidad de que las palabras de Cristo, como dijimos, permanecen vigentes, considero que nosotros también deberíamos prestar atención a esta porción en esta tarde, porque es una exhortación muy necesaria para todos los que estamos aquí en este lugar. El tema del sermón es el siguiente: los que no se someten fielmente a la enseñanza demandante de Cristo no heredarán la vida eterna. Ese es el tema del sermón. Repito, los que no se someten fielmente a la enseñanza demandante de Cristo no heredarán la vida eterna. ¿Quiénes son esos? Bueno, el pasaje brinda dos identificaciones características que vamos a ver durante este sermón. ¿Estamos bien? ¿Se entiende? Vamos a ver entonces la primera de estas características. La primera de estas características que muestra quiénes son los que no se someten fielmente a la enseñanza demandante de Cristo y por tanto no heredarán la vida eterna, son los que meramente la profesan, pero no la obedecen. Es la primera característica distintiva. El pasaje arranca con una declaración directa de Jesús. Dice, repítela conmigo, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos,
sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿De qué está hablando aquí? Bueno, primero notemos qué es lo que se afirma. ¿Qué es lo que se afirma? ¿Qué es lo que dicen? Señor, Señor. Este término, curios, se usaron en el original para referirse a personas en honor o jerarquía, pero en particular los judíos muchas veces lo utilizaban para hablar respecto a Dios, tanto en su variante griega, como era curios, como en su versión hebrea, que es más conocida, Adonai. Por ejemplo, allí Jesús la menciona en el Evangelio según Mateo, aquí también capítulo 4, versículo 7. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Es una referencia que se usaba normalmente para hablar acerca de Dios. El asunto en cuestión es que queda claro que Jesús está declarando que las personas de las cuales está hablando lo identifican como Señor en el sentido de admitir su deidad. Ellos lo reconocen como Señor, como dijimos, el término intercambiable que regularmente se usaba en aquel entonces para hablar respecto a Jehová o a Yahweh, nombre que los judíos consideraban demasiado santo como para mencionarlo y por eso utilizaban Jurios o Adonai en el hebreo. Por lo que entonces dirigirse a Jesús como Señor era dirigirse a Él justamente como el único Dios verdadero. Pero además, el hecho de repetirlo 2 veces, como menciona aquí, refleja una actitud en apariencia que no era superficial. Como resalta un comentarista, es añadir un espíritu de celo intenso para demostrar fortaleza en cuanto a devoción y dedicación. En definitiva, quien llama Señor, Señor a Jesús, estaría afirmando abierta y fervientemente que él ocupaba el rey, o el título del rey, o el rol de rey, sobre su propia vida. Alguien que en la opinión de sí mismo, y probablemente de otros, pudiera ser visto claramente como un ciudadano del reino de los cielos. Bueno, acá aparece el quid de la cuestión. Jesús asegura qué cosa, de acuerdo aquí en este pasaje, que no todo el que diga Señor, Señor, va a entrar en su reino. ¿Cómo es eso posible? Bueno, escúcheme a ver si le sirve la ilustración. Es una ilustración nomás, pero imagínense, yo puedo decir, por ejemplo, ahora, ¿saben una cosa? Yo soy brasileño. Puedo aprender a hablar portugués, falar portugués. Los argentinos somos especiales, enseguida aprendemos a hablar portugués, pero yo puedo aprender a hablar portugués de verdad. Yo podría incluso traer fotos mías acá en el Cristo Redentor, una playa de Copacabana, no conozco, pero podría tener eso. Incluso podría ser un hereje y decir que Pelé es mejor que Messi y Maradona. Podría decir todo esto, mostrar todo esto, pero eso no me convierte de forma automática en brasileño. Hay condiciones que el gobierno de ese país impone para que realmente sea considerado ciudadano de esa nación. Bueno, de la misma manera es en el reino de Dios. No alcanza nomás con identificar a el rey de ese reino como Señor. No alcanza. Ni siquiera, aunque lo afirme de forma ferviente, por eso dice Señor, Señor. Que se entienda, si bien todos los ciudadanos del reino declaran su misión a Cristo, los verdaderos también, el mero hecho de declararlo no habilita el acceso o la pertenencia a esa nación celestial. Es obvio que el que es un ciudadano real dice también Señor, Señor, pero no todos los que lo dicen lo son. ¿Quiénes son entonces? Fíjense acá, Jesús lo aclara, no todos son siervos aunque lo declaren. Lleva la pregunta, ¿quiénes son entonces ciudadanos? Bueno, el pasaje indica que lo son ¿quién? Los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y aquí abramos un pequeño paréntesis teológico de algo que veo interesante de mirar porque es la primera referencia, por lo menos en el Evangelio según Mateo, que se hace. Notemos la identificación que hace aquí Jesús del Padre. Dice que lo llama como mío, mi Padre que está en los cielos. Antes, por ejemplo, cuando habló o enseñó acerca de la oración, lo mencionó como Padre nuestro que estás en los cielos, así dice Mateo 6:9. Luego, por ejemplo, también al hablar acerca de la recompensa en virtud de lo que se espera de aquellos que le siguen, habló acerca de vuestro Padre
que está en los cielos, también capítulo 6, versículo 1. Pero en este caso, el pronombre usado es la primera persona del singular. ¿Qué es lo que está Jesús declarando con esto? Que Él es el Hijo, pero el Hijo, como dice Juan capítulo 3, versículo 16, el Hijo unigénito de Dios, que también es Hijo, pero que es una clase especial de Hijo de Dios. ¿Se acuerda usted Juan 16? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, Jesús, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esta idea o esta identificación de Hijo unigénito lo muestra entonces como coigual al Padre. En Juan 1.18, creo que la versión Biblia de las Américas lo muestra mejor, esta idea del unigénito. Y fíjense la referencia, cómo lo utiliza Juan 1.18 en versión Biblia de las Américas. Dice, nadie ha visto jamás a Dios. En Reina Valera dice el unigénito Hijo, pero esa no es la traducción correcta. La traducción correcta es la que usa acá Biblia de las Américas. Dice el unigénito Dios. Hablando de Jesús ahí, como Dios, que está en el seno del Padre, Él ha dado a conocer. Entonces muestra la igualdad, su deidad. Aquí tenemos entonces una revelación teológica acerca de la naturaleza trinitaria de Dios, cuando Él dice mi Padre. Está mencionando que el Padre es Dios, pero que el Hijo también lo es. Él también es Dios. Hay una relación filial eterna entre ellos, lo cual solo Jesús comparte de manera especial con Dios el Padre. O dicho de otro modo, si bien por fe los pecadores reciben el derecho de ser llamados hijos de Dios, en su adopción, allí como menciona Juan capítulo 1, versículo 12, en el caso de Jesús esa relación es inherente. En un sentido, todos los creyentes verdaderos son hijos de Dios al igual que Cristo, pero en otro sentido, solo Él es hijo de una manera especial, lo cual refleja su deidad. Pablo menciona allí en capítulo 8, versículo 29, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, mostrando la relación filial, pero la relación filial de Él como superior. Ahora, tan importante es esta declaración que incluso, como vamos a ver mucho más adelante durante el Evangelio, será gran conflicto con los líderes religiosos. Ellos empiezan a tratar a Jesús de blasfemo por ejemplo, no prohibir que lo alabaran como el Mesías, como el Rey ungido, como por ejemplo pasa si usted lee en el relato paralelo allí en Lucas capítulo 16, versículo 37 al 40. Ellos lo trataban de blasfemo porque decían, ¿cómo vas a dejar que te adoren? Eso solo es para Dios. Y él dice, no voy a prohibirlo porque está bien. Más adelante también vamos a ver en el Evangelio, según Mateo, cómo también se produce una discusión, porque ellos dicen, ¿quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Y Él entonces muestra a través de la sanidad del paralítico su deidad. Incluso también en que Él le quieren prohibir que se identifique justamente a Dios como mi Padre que está en los cielos, pero Él lo hace abiertamente y lo hace muchas veces mostrando justamente esta deidad. Me pareció interesante marcarlo porque va a tener mucho que ver con el desarrollo que vamos a hacer luego del resto del libro. Ahora, cerrando este paréntesis, podemos ver entonces que aunque Jesús mencione a la voluntad del Padre, también se trata obviamente de su voluntad porque son uno. Jesús habla de la voluntad del Padre porque en su humildad de venir al mundo como hombre, es que Él vino a hacer la voluntad del Padre. Algo que usted puede leer, por ejemplo, allí en Juan capítulo 6, versículo 38. Lo que básicamente está reflejando es que si bien son uno en esencia y naturaleza, aquí vemos una diferencia en cuanto a los roles. En esta porción en particular, por ejemplo, la voluntad del Padre que está en los cielos, aquella que debe cumplirse, y es el Hijo aquel que es responsable de revelar al mundo cuál es esa voluntad. ¿Ven? Ahora bien, aunque hay esa diferencia en roles, hay algo que queda claro. Cuando Jesús hablaba, lo hacía de parte del Padre, pero siendo su autoridad divina, por ser coigual con el Padre, su autoridad al hablar era inapelable. No se podía cuestionar. Y es interesante, ¿por qué menciono esto? Porque también antes de Jesús, y incluso luego de Jesús, otros hablaron también de parte de Dios, pero lo que quiero marcar acá, el énfasis, es que nadie lo hizo como Él.
porque en Cristo la palabra de Dios se encarnó, como se menciona, por ejemplo, usted sabe, en Juan capítulo 1, versículo 14 y 18, el verbo que se hizo carne. O dicho de otro modo, si quisiéramos enmarcar a qué se refiere Jesús aquí cuando dice la voluntad de mi Padre, la cual es la que se debe obedecer, podemos identificarlo justamente en este caso, de acuerdo a como venimos viendo el tema, como la enseñanza demandante de Cristo. Decir la voluntad del Padre es sinónimo a decir lo que yo les estuve enseñando en este sermón. Lo que Jesús enseñó en el monte, en el Sermón del Monte, es una parte de ni más ni menos que la voluntad del Padre. Y por ende, debía ser obedecido sin excusa en aquello que lo enseñó. ¿Por qué? Porque rechazar su enseñanza era rechazar la voluntad del Padre. En conclusión, quienes desprecian el mensaje de Cristo, desprecian a Dios, y si desprecian a Dios, no son parte de su reino, incluso aunque reconozcan a Jesús como Señor. ¿Se entiende? ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? La sumisión. La sumisión es lo que marca la diferencia entre los que solo dicen Señor, Señor, a aquellos que lo dicen y lo viven en su vida. Esto es lo que distingue a unos de otros, aunque incluso los que no son digan que lo son. ¿Cómo se puede no ser, aunque se piense que sí es? Bueno, cuando uno solo lo está diciendo, como decimos nosotros, de la boca para afuera. ¿Y cómo se puede evaluar que uno lo dice de la boca para afuera? Bueno, cuando lo que se dice no es coherente con lo que se hace. Ahí está claro que si lo que se dice no es coherente con lo que se hace, lo que se dijo, se lo dijo de la boca para afuera. Esta entonces es la primera identificación característica de los que no se someten a la enseñanza demandante de Cristo y que por ende no pertenecen a su reino. Es la de aquellos que meramente la profesan, pero no la obedecen. Una definición que el diccionario de castellano brinda de profesar es tener o mostrar un sentimiento hacia alguien o algo. La cuestión es, si alguien no se somete de corazón y con humildad a aquello que profesa, ¿puede confirmar entonces que eso es importante para esa persona? Este es entonces el concepto que subyace en esta sección. Llamar Señor, Señor a Jesús y no cumplir con la voluntad del Padre Celestial equivale a solo profesar la enseñanza de Cristo y no someterse de verdad a ella. Y esto hay que ser claro cuando decimos Señor, Señor como una mera profesión sin obediencia. A ver, se puede explicar la enseñanza demandante de Cristo, se la puede enseñar a otros. Se puede afirmar incluso que esta enseñanza es la única correcta. Incluso hasta se puede defender esta enseñanza. Pero si no se obedece de verdad, todo eso no sirve para nada. ¿Ven la diferencia? Ahora, que quede claro, por favor, no estoy diciendo con esto que la obediencia sea el medio que otorga la ciudadanía los cielos. Por supuesto que no. La ciudadanía de los cielos es concedida solo por Dios, por su gracia y solo en virtud de los méritos de Cristo. Pablo, por ejemplo, hay muchos textos, pero por ejemplo Pablo lo deja claro allí en Romanos 9:16, no depende del que quiere ni el que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Pero aunque no es un medio para alcanzar la salvación, es un fruto visible que valida a una profesión de fe como coherente. Es la manera que tenemos de validar para ver si realmente es o no es. O una, por lo menos, de las más evidentes, a ver si no hay frutos de sumisión al mensaje de Cristo, incluso identificarlo como Señor sobre la vida de uno, como decía el título, no es más que palabras huecas, palabras vacías, sin contenido valioso. Es como decía antes, creer que soy una nación
solamente porque lo diga? Ahora, por supuesto, si Jesús está alertando de esto, es obvio que yo me puedo convencer de que eso es suficiente. Por eso Jesús lo está advirtiendo. Porque puede haber personas que pueden convencerse que es así. Pero ¿qué pasa? De acuerdo con lo que Jesús dice, ¿es suficiente? No, no lo es. Él dice que no. Como venimos viendo, las condiciones en su reino no las ponemos nosotros, sino aquel que es soberano sobre este reino. Las normas del reino de los cielos, o en las normas, o en cómo se tratan las cuestiones en el reino, no depende de tu opinión o de mi opinión. En su reino nuestras ideas humanas no corren. No importa lo que diga el rey. Y el rey acá está hablando y está diciendo cómo son las cosas. Pero hay algo más que Jesús quiere advertir. A continuación, él derriba toda clase de presunción personal de que se pueda ser parte de su reino solo por profesar su enseñanza sin que haya sumisión fiel. Él demuestra que aquel que piense eso está equivocado completamente. Y fíjense lo que dice, es muy tremendo lo que dice. Un texto muy difícil, muy duro. Dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, lo mismo que dijo en el anterior texto. No profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y fíjense, Jesús, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Es tremendo. Cristo llama a las personas a considerar el tiempo final. Cuando habla de aquel día donde justamente cada ser humano rendirá cuentas delante de Él como juez del universo. Nuevamente aquí vemos a Jesús dando indicios claros de su deidad. ¿Por qué? Porque ¿quién sino Dios es el que va a juzgar a todos los seres humanos? Si Él está diciendo de que Él va a juzgar y Él va a dar veredicto es porque Él es Dios. Perdón. En estos tiempos o en esos tiempos finales, de hecho, todos van a comparecer delante de Él. Pablo así lo dice en Romanos capítulo 2, versículo 16. En el día en que Dios, ¿qué dice? ¿Juzgará por quién? Por Jesucristo. Él va a juzgar los secretos de los hombres. ¿Qué es lo que va a acontecer en todo esto? Bueno, considero que incluso teniendo diferentes opiniones de los tiempos específicos de cada juicio, eso lo dejamos, no es tema del texto, sí podemos entender que delante de Él, cuando comparezcan, habrá al menos, considero yo, 3 clases de personas que se van a presentar delante del Rey. Habrá algunos que por gracia de Dios serán hallados como justos en Cristo y disfrutarán de todas las bendiciones correspondientes al reino que van a heredar. Muchos teólogos a este juicio lo declaran o lo llaman el tribunal de Cristo. Lo menciona allí Pablo en 2 Corintios 5:10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Está hablando de los creyentes, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Este es el primer grupo, el de los creyentes verdaderos que van a comparecer ante el tribunal de Cristo. Otro grupo serán aquellos que vivieron apartados de Dios o que en su pecado se declararon abiertamente contrarios a su voluntad. Eso definitivamente, como despreciaron a Dios abiertamente y públicamente, serán condenados eternamente. Pero yo creo que aquí está hablando Jesús de otro tercer grupo de individuos. Aquellos que se presenten ante Él con seguridad en cuanto a su salvación, pero que cuando llegue aquel día mirarán con horror cómo su esperanza se hace pedazos porque no fue más que un engaño. Van a ir con la misma confianza que aquellos que estaban en Cristo para darse cuenta que no servía de nada. Esto es terrible. Terrible de pensar. Las puertas del reino de los cielos van a estar vedadas para ellos.
Y al presentarse delante de Cristo, de acuerdo a esta sección, ¿qué van a decir? Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre. Y en tu nombre no echamos fuera demonios. En tu nombre no hicimos muchos milagros. Estas personas no solo creyeron que por afirmar meramente una profesión de fe ya eran salvos, sino que sus obras giraron en torno a esa seguridad. Pero aunque parecía que sí, el Señor va a declarar que no. Ahora, tal vez eso nos lleve a pensar cómo se puede hallar la diferencia entre las obras de un verdadero heredero de uno que no lo es, como los que menciona aquí. Bueno, considero que la forma más apropiada de interpretar la declaración de Jesús es verla a la luz de los conceptos que ya venimos aprendiendo. Son la fidelidad y la sumisión a la enseñanza de Cristo lo que marca la diferencia. Eso es lo que marca la diferencia. Hay personas, ya sea porque Dios lo permita, o porque Satanás los usa, o hasta sencillamente porque se engañan a sí mismos, hacen obras como las mencionadas aquí. Profetizar, echar fuera... Están. Y esto no es extraño. Más adelante vamos a ver la profesión de fe no genuina de un falso discípulo como fue Judas Iscariote, aquel que traicionó a Jesús. Él fue comisionado junto a los otros discípulos a llevar el mensaje de Cristo y su predicación, dice allí el texto, lo vamos a ver más adelante en capítulo 10, fue acompañado de milagros portentosos. Y no solamente decimos eso de un discípulo como Judas Iscariote, Demas también, un compañero de Pablo, que durante un tiempo junto a él visionó, llevó la palabra, el evangelio junto a Pablo, solo unos años después lo abandona, dice Pablo de Fernando que lo abandona porque él amó más al mundo. Allí en 2 Timoteo capítulo 4, versículo 9. La pregunta que nos hacemos, tanto de Demas como de Judas Iscariote, es ¿qué diríamos de ambos? ¿No hicieron lo que se puede identificar como buenas obras? Bueno, sí, las llevaron a cabo. No se dice que hayan sido falsas en sí mismas lo que hicieron. El punto, hermanos, es que no serán aquellos actos buenos los que revelen la senda que transitaron, sino si fueron fieles o no a la enseñanza demandante de Cristo. Como afirma el comentarista antiguo William Hendrickson, la razón por la que los hombres descritos aquí en Mateo 7:22 son condenados no es que su predicación haya sido errónea o sus milagros espurios o ambas cosas, sino que no habían practicado lo que predicaban. Esto nos debe llamar la atención. En un sentido se lo puede emparentar con el patrón de los falsos maestros. Que sus frutos sean identificados, lo de los falsos profetas, como malos, no era causa en sí mismo de su apariencia, sino debido a su origen. Como solo de un árbol bueno se originan frutos buenos, asimismo de un árbol malo solo se puede esperar malos frutos, aunque a la vista puedan parecer buenos. No se juzga el fruto tanto por la apariencia, sino por su procedencia. Y esa es la clave, hermanos. La obediencia fiel solo puede provenir de un ciudadano del reino. No se puede eso camuflar. Sus frutos revelan solamente lo que es. De la misma manera, un mero profesante no podrá aferrarse a sus aparentes buenas obras como para defender su fe genuina, porque delante del Señor fueron frutos malos al proceder de un árbol malo. Alguien que decía, Señor, Señor, pero que su vida no estaba realmente rendida a Cristo, por ende era un árbol malo, por ende sus frutos fueron malos. ¿Y cómo se determinará eso? ¿Cómo se podrá llegar a dilucidar eso? Bueno, porque Cristo mismo, que como sabemos no puede ser burlado ni engañado, va a distinguir la realidad respecto a ellos
al declararle justamente como dice nuestro texto, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Terrible, terrible esta declaración. Yo podría decir que son 3 declaraciones que son contundentes. Lea nuevamente conmigo, imagínese ese momento, Jesús diciéndole a esta gente, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Y son 3 declaraciones contundentes. La primera de estas declaraciones respecto a la condición de estas personas delante de Dios. Aunque ellos lo llamaban Señor, Señor de forma devota, aquí Él dice que nunca los conoció. Ahora, cuando Jesús habla de conocer, no quiere decir que Cristo no supiera sobre su existencia, como si usted, no sé, no tiene ni idea quiénes son ustedes, no es en esa idea de conocimiento intelectual o de saber. El término aquí, en el original, conocer, la palabra ginosco, a veces se usaba para hablar acerca de entender o de saber, pero en ocasiones se usaba para hablar acerca de intimidad, de una decisión personal de querer intimar con alguien. Ya lo utilizó antes Mateo, por ejemplo, allí en capítulo 1, versículo 25, cuando dice sobre José y María, la relación de ellos, diciendo, pero no la conoció, la misma palabra, ginosco, hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Aquí conocer no es que no supiera quién es ella, sabía quién era. Está hablando de intimidad. Por lo que entonces aquí Jesús lo que está diciendo de esta persona no es que no sé quiénes son ustedes, no tengo ni idea, no sabía de su existencia. Él lo que le está diciendo es que nunca tuve una relación íntima, una relación de amor con ustedes. Ahora, es interesante que no dice, en una época tuvimos una relación, pero ya no. ¿Qué dice el texto? Nunca tuvimos ese tipo de relación. Y es interesante, digo, porque quienes han recibido el perdón de sus pecados y la vida eterna disfrutan de una relación con Cristo que si son, obviamente, han recibido de verdad el perdón de sus pecados, han recibido de verdad la vida eterna, nunca van a poder perder esa relación. Jesús mismo lo dice en Juan capítulo 5, versículo 24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree el que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Así que esos no pueden perder esa relación, pero en cambio, aquellos que temporalmente mostraron cercanía a Dios y luego se apartaron de la fe, o que hayan mantenido una actitud perseverante, pero meramente formalista o ritualista, sin una obediencia genuina a Cristo, lo que habrán demostrado en definitiva es que nunca tuvieron una relación personal con Él. Por eso Él dice, nunca os conocí. La segunda declaración tiene que ver en cuanto a la decisión que Jesús tomará. ¿Qué va a definir hacer Él con esas personas? Dice allí que se aparten de Él. Los enviará a una eternidad de castigo y sufrimiento en el infierno. Una condenación que será eterna, que será durísima, que será triste, lamentable, horrorosa. Jesús mismo lo deja claro y lo va a mencionar muchas veces más adelante. Recurrentemente en los evangelios se utiliza y el mismo Mateo lo utiliza, por ejemplo, capítulo 13, versículo 42, cuando dice, y los echarán en el horno de fuego, y allí será, dice, el lloro y el crujir de dientes. No es la aniquilación de un alma, es un alma que conscientemente está sufriendo y que lo hará por la eternidad. Eso es lo que le espera a aquellos que menciona aquí. La tercera declaración finalmente es la prueba decisiva que revela la condición de estas personas que derivó justamente en el veredicto apartado de mí.
son llamados, dice, hacedores de maldad. La idea de hacedores es un término que tiene que ver con un patrón de vida constante. Ahora, llamativo además es el significado preciso de la palabra maldad. Uno lee así maldad y cree que por ahí se puede tratar simplemente de actuar mal, pero no es así. Aquí la palabra usada en el original es la palabra anomia, o sea, implica el sentido de transgresión de la ley. O sea, esta gente es mala porque se revela a la ley de Dios. ¿Y cuál sería la ley en este contexto? Obviamente, ¿cuál es? La enseñanza demandante de Cristo. Ellos en ocasiones hicieron cosas buenas, pero sus frutos reflejaron una disposición de corazón a no aceptar ni someterse al mensaje de Cristo. Podríamos decir entonces en conclusión que el mismísimo Jesús como juez, delante del que todo ser humano va un día a tener que rendir cuenta, va a tener que comparecer, es el que entonces indica en palabras parecidas a esta algo así. Jesús está diciendo entonces, muchos se van a presentar ante mí en aquel tiempo y me van a rogar, me van a llorar o hasta exigir que los deje entrar en el reino porque hicieron algunas cosas en mi nombre. Pero allí descubrirán la realidad de que nunca fueron parte de mi reino. Sus frutos reflejarán la verdad. Nunca se sometieron honestamente a mi enseñanza. Por eso los apartaré de mi rostro. Porque no tienen nada que ver con la ciudad preparada para quienes me honran con sinceridad. Hermanos, el apóstol utilizó esta porción, Mateo utiliza esta porción del Sermón del Monte para llamar a la reflexión de su audiencia. Algo que creo que tenemos nosotros también que prestar atención, muchísima atención, hermanos. Tiemblo al pensar esta porción. Pensemos. Es sabio tomar la palabra de Jesús y considerar la manera de vivir de los creyentes en general en este tiempo. Muchos afirman que Cristo es Señor, pero su profesión de fe no es coherente con sus frutos. No es coherente. La obediencia a la palabra de Dios no es algo que prioricen. Durante la semana son transigentes con su pecado. Pero al llegar el día del Señor, como hoy, se visten como cristianos para la reunión, elevan cántico para el que llaman Señor, Señor, pero no rinden sus corazones a Él de verdad. Llega la noche del domingo y vuelven a despojarse de su prenda de piedad para volver a desarrollar su semana sin ningún deseo sincero por Dios. Pero eso sí, cuando hace falta, cuando quizás hablan con otro cristiano, o como diríamos nosotros, cuando las papas queman, reconoce que Jesús es el Señor. Cuando están en un problema, ahí están diciendo, pero Señor, Señor, pero es solo de la boca para afuera. Porque cuando pasa el problema, otra vez vuelven a hacer su vida como quieren. Hermanos, digo que esto tiene que ser tratado con mucha reflexión, porque he visto actitudes similares en personas que tiempo atrás concurrían a iglesias locales, incluida la nuestra, que luego se apartaron de la fe para volverse a revolcar en el mismo barro del pecado al que habían prometido nunca más regresar. Y hoy están de vuelta en lo mismo. Pero hasta que llegó ese momento, mientras tanto, profesaron creer, hicieron cosas similares a las dichas por Jesús, profetizaron, echaron fuera demonios, hicieron milagros, o diríamos nosotros también otras acciones similares. Enseñaron la Biblia con rectitud, cantaron, ejecutaron un instrumento, evangelizaron, limpiaron el local con esmero, discipularon a otros, llevaron a cabo un montón de otros servicios ministeriales. Pero ¿qué pasó? ¿Cómo luego volvieron a alejarse y volvieron a su vieja vida? Porque no advirtieron que en su vida estaban andando de acuerdo a solo una mera profesión. Y cuando uno reflexiona puede
ver, puede considerar, puede recordar incluso que en muchos casos se podía ver cuánto le costaba a esa persona un compromiso serio con la enseñanza bíblica. Cuánto le costaba comprometerse con Cristo, incluso con cuestiones básicas de la fe. En muchos otros, los progresos en fe tuvieron más que ver con el impulso que otros creyentes verdaderos le dieron a los que avanzaron en virtud a su propio esfuerzo personal. Y eso evidenciaba una falta de coherencia entre lo que decían y lo que hacían, que en muchos casos se terminó viendo cuando decidieron alejarse del Señor. Pero saben, hermanos, hay algo incluso que creo que es más importante decir. Escúchenme, por favor. Creo que lo más importante de esta sección. No deberíamos detenernos más a pensar solo en quienes ya se alejaron del camino. Si la realidad que Jesús plantea está vigente, y claramente lo está, entonces es probable que varios que me están escuchando en esta tarde estén en una situación similar a la que se menciona en esta porción. Yo no sé, no conozco el corazón de cada uno, pero probablemente así sea. Es probable que haya aquí personas que afirman que Cristo es el Señor y que vean solo a eso como el ancla segura en cuanto a su salvación. No evalúan con seriedad la advertencia de Cristo, pero aunque no vean las cosas de la forma en que lo estoy planteando, se encaminan aquel día igual, con una seguridad incierta, confiando de que van a ir al cielo porque dicen que Jesús es el Señor. Ahora, ¿cómo alguien se puede aferrar a la seguridad de una mera profesión superficial cuando Jesús afirma acá que eso no basta? ¿Cómo podés arrancar esta semana confiando de que, bueno, yo estoy seguro que Jesús es el Señor? No lo vivo como tendría que vivirlo, pero como digo que Jesús es el Señor, los cristianos no dicen eso y con eso se conforman. Olvidando la realidad, hermanos, que pronto viene Cristo y todos vamos a comparecer delante de Él y que muchos van a decirle, Señor, Señor, yo hice esto, fue a la iglesia, hizo esto, y Él va a decir, nunca os conocí. ¿Y qué vas a hacer en ese momento? ¿Me va a echar la culpa a mí? ¿A quién le va a echar la culpa? Si el Señor te lo dijo claramente. Por favor, despertá esa realidad en tu vida. Y si esto te está confrontando hoy, entonces humillate ante Cristo. Deja de poner tu seguridad en aquello que no te la pueda dar, para entonces a partir de rendirte sin reservas a Dios, con su ayuda, puedas comenzar a caminar de forma fiel a su voluntad. Y que así los frutos en tu vida sean realmente coherentes con tu profesión de fe. Nada más importante que tener esta seguridad. Para terminar esta primera sección, estaba leyendo esta semana acerca de un grabado existente en una antigua catedral alemana que se refleja algo que coincide con la enseñanza de Jesús en esta porción. Escuche, dice en un grabado en esa catedral, así nos habló Cristo nuestro Señor. Me llamas maestro y no me obedeces. Me llamas luz y no me ves. Me llamas el camino y no andas en mí. Me llamas vida y no me vives. Me llamas sabio y no me sigues. Me llamas justo y no me amas. Me llamas rico y no me pides. Me llamas eterno y no me buscas. No me culpes si te condeno. La segunda identificación característica hacia aquellos que no heredan, no pertenecen al reino de Dios por no someterse a la enseñanza demandante de Cristo,
Es la característica de aquellos que meramente la oyen, pero no la ponen por obra. El pasaje prosigue con una analogía de Jesús que presenta otro concepto importante. Dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Veamos primero que se menciona otra actitud. Anteriormente habló, en la otra sección, acerca de aquellos que dicen Señor, Señor, pero no se someten a la verdad de Cristo y que por ende no pertenecen a su reino. En este caso la acción es distinta. Son aquellos que oyen estas palabras y no las hacen. Podemos confirmar rápidamente que estas palabras es un término equivalente a la voluntad del Padre que se usó antes y en ambos casos apuntan a lo mismo, la enseñanza demandante de Cristo. Estas palabras, la voluntad del Padre, son lo mismo. Antes se expresó que no alcanza solo con profesar una fe genuina, sino que se demanda una sumisión sincera. Acá está resaltando que tampoco alcanza con ser un mero oyente, con llenar la mente con la verdad bíblica. Si ese mensaje no produce frutos buenos, es la nada misma. O sea, de acuerdo a estos conceptos de los frutos, quienes no producen frutos no pueden presumir ser parte del reino, tal como aquellos que dan frutos malos. Ni uno ni otro pertenece a la salvación. Y que quede claro, aquí Jesús no está hablando de inactividad o de permanecer estático ante la verdad, sino de responder en otra sintonía. Mantener la vida en el mismo rumbo o en otro, pero nunca en consonancia con las normas del reino. Aquella que Jesús definió, ¿se acuerdan poco atrás? Como la puerta estrecha y el camino angosto. Pero hay otro asunto interesante también, la metáfora que usa él para comparar la respuesta del que oye y se somete a su enseñanza y aquel que no. El primero, dice Jesús, puede compararse a un hombre prudente que edificó su casa sobre una peña. Aquí la traducción más precisa que roca es una peña, sobre un territorio rocoso, duro. La pregunta que nos podemos hacer es, ¿fue costosa la edificación de una casa sobre la peña, sobre una roca? Claro que sí. Tener que edificar sobre una casa o sobre una superficie dura, como la roca, implica un esfuerzo grande para edificar la casa. Así también, seguir con fidelidad la enseñanza de Cristo demanda sacrificios por parte del creyente y el tener que por momento pagar costos altos en su vida, como por ejemplo renunciar a cosas queridas por amor a Cristo. Ya lo hemos hablado eso en cuanto a la puerta estrecha. Pero lo que está dando a entender Jesús es que vale la pena. Tal es así que vale la pena que Jesús determina que alguien que haga eso es prudente, o sea, sabio a los ojos de Dios. ¿Por qué es prudente? ¿Por qué es sabio? ¿Por qué es inteligente? Porque cuando vinieron, dice, las lluvias y trajeron consigo inundaciones y vinieron vientísimos, fuertes vientos que golpearon contra aquella casa, esa casa no se cayó. ¿Por qué no se cayó? Porque este hombre sabio había edificado esta casa sobre la roca. Pero también menciona otro caso, el de un hombre necio que edificó su casa sobre la arena. Eso representó el hacer un pequeño esfuerzo para construir. El territorio blando le permitió poner cimientos de forma sencilla. Usted conoce las aventuras, ¿no? Esas expediciones en las islas donde fácilmente se arma una casita porque se hace sobre la arena, entonces es fácil edificar ahí. Pero dice aquí Jesús que fue un necio, que fue un tonto, un insensato. ¿Por qué? Porque cuando vino la tormenta y el viento sacudió con fuerza la casa, esa casa se vino abajo y se fue grande su ruina. ¿Cuál fue la causa? Bueno, que justamente se construyó la casa sobre un terreno incorrecto, que no iba a aguantar. Y Jesús no necesitó explicar la analogía.
Los que oyen y responden en humildad y obediencia son como el hombre prudente de la historia. Los que no responden como Jesús requiere son como el hombre necio. Cuando llegue el día de la tormenta, la inundación y el viento, que es lo mismo que Jesús definió, ¿se acuerda? En la sección anterior, aquel día, es lo mismo. Aquí la lluvia, la tormenta, el viento es la idea del día que van a comparecer delante del Señor. Bueno, a esta gente les espera el mismo destino que aquellos que solo reflejaron una mera profesión. Les espera una eternidad de condenación a causa de haber actuado con necedad, al no haber entendido que edificaron su casa sobre la arena. Fue una decisión más simple, con menos dificultad en comparación con el esfuerzo que hizo el creyente fiel que edificó sobre la peña. Pero los resultados finales fueron diametralmente opuestos. Unos accedieron a la salvación eterna y los otros al castigo eterno. Así que la advertencia de Jesús es clara. Quienes oyen su mensaje no pueden apoyarse en el acto de oír y asentir, pero no obedecer como un medio que le brinde seguridad. Aquellos que heredan el reino de los cielos no se quedan solo en escuchar y comprender, sino que además ponen en práctica su vida eso, aunque el mensaje de Cristo sea incómodo y los lleve a tener que hacer un esfuerzo personal que va a ser continuo. En definitiva, entonces, hermanos, la segunda identificación característica respecto a quiénes son los que no se someten a la enseñanza demandante de Cristo y que por lo tanto no pertenecen a su reino, apunta a los que meramente la oyen, pero no la ponen por obra. No es sabio quien oye con atención, se siente desafiado o animado con las palabras de Cristo, pero después eso no le lleva a responder de corazón y con humildad a su llamado. Dice aquí el Señor que son necios, porque habiendo escuchado la única verdad con poder para salvarlo de la condenación, como decimos nosotros, deciden seguir haciendo la suya. ¿Entendieron? ¿Entendiste? Sí, perfecto, ok. ¿Y qué vas a hacer? No, voy a hacer, quédate tranquilo, voy a hacer. Después hacen lo que quieren. ¿Acaso hay alguien más necio que una persona así? Que sabiendo cuál es el mensaje correcto, que conociendo lo que Jesús le dice que tienen que hacer, no lo hacen. Un comentarista dice lo siguiente en cuanto al necio que edifica sobre la arena, que me parece muy valioso. Escuche. Dice, al insensato le gusta el camino fácil porque este es básicamente superficial. Lo que es superficial requiere poca planificación, poco esfuerzo, poco cuidado de los detalles y poca preocupación por la calidad o las normas. La persona superficial busca lo que es agradable en vez de lo que es correcto, lo que es placentero en vez de lo que es verdadero, lo que le satisface a él en vez de lo que le satisface a Dios. Escuche, se preocupa mucho por las alturas espirituales, pero nada por las profundidades espirituales. El famoso predicador Charles Spurgeon en su tiempo escribió también lo siguiente: falta de profundidad, falta de sinceridad, falta de celo por la religión. Esta es la carencia de nuestros tiempos. Falta de visión hacia Dios en nuestra religión, falta de trato sincero con nuestra alma, descuido en usar el bisturí en nuestros corazones, negligencia en cuanto a usar la orden de registro que Dios nos da en contra del pecado, descuidado en relación a vivir como Cristo. Escuche, mucha lectura acerca de Él, mucha habladuría acerca de Él, pero poco acerca de cómo alimentarse de su carne y beber de su sangre. Estas son las causas de una profesión tambaleante y una esperanza sin fundamento. Las palabras de Jesús todavía retumbaban en el corazón de Mateo y por eso definió testificarlas a sus propios oyentes. Él observó cómo muchos escucharon su enseñanza, pero no se sometieron a ellas. El texto termina y dice, y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas.
Es interesante cómo destaca Mateo que aquí la gente se admiraba de su doctrina. La palabra aquí, la idea original de admirar, es que quedaron atónitos, se asombraron muchísimo, dijeron, wow. Incluso dice, reconocieron autoridad en sus palabras, más que la de los escribas. Era innegable también al presentar Jesús fundamentos bíblicos de una forma irreprochablemente precisa. Pero aunque toda esta gente estaba admirada, poco tiempo después, muchos de los que se identificaron como discípulos de Cristo, un tiempo después ya se habían alejado. Allí en Juan capítulo 6 dice, muchos de sus discípulos volvieron atrás, porque decían que era muy dura su enseñanza. De hecho, fíjense, lo que leímos aquí es muy interesante porque Mateo no reporta al final del relato que alguien se hubiera convertido. O sea, no vemos decir, bueno, y la gente escuchó y dijo, Señor, ¿qué hacemos? Es interesante porque, por ejemplo, allí en Hechos capítulo 2, versículo 41, en otro relato donde allí Pedro está predicando, cuando él termina de predicar, la gente se compunge y dice que 3.000 personas en ese momento llegaron a la fe, ¿no? Pero aquí Mateo no dice nada de eso. Es significativo. Es probable que así lo hiciera para dejar en claro la realidad que Jesús viene planteando, que dentro del camino espacioso en el que la mayoría de las personas está transitando, hay gente que lo hace admirada por la enseñanza de Cristo. No solo los que van por el camino estrecho se admiran por la enseñanza de Cristo, les encanta la enseñanza de Cristo. Hay mucha gente en el camino espacioso que también se admira por la enseñanza de Cristo. Reconoce la autoridad que tiene, pero la diferencia es que responden a esa enseñanza de la manera incorrecta. Así seguramente debía estar aconteciendo en la época de Mateo cuando escribió este evangelio, pero honestamente no es algo diferente en este tiempo tampoco. Hay muchos que se admiran de las enseñanzas profundas, del Sermón del Monte, también de otras enseñanzas de Cristo, de la Biblia, que se sienten exhortados, pero que no terminan respondiendo de acuerdo al llamado de Cristo. Usted sabe, la persona dice, qué bendición, qué precioso el sermón, qué verdad, wow, gloria a Dios. Y después durante la semana nada de lo que escucharon le entró de verdad. Son los mismos que ponen excusas cuando la exigencia de la enseñanza de Jesús los incomoda. Nunca terminan de resolver si quieren o no quieren comprometerse con el Señor. Y si bien reconocen su alteridad y oye de buena gana lo que Él tiene para decirlo, eso no se ve plasmado en sus frutos. No ponen por obra lo que tanto les agrada oír. En ese sentido, como decía el título, hacen oídos sordos al llamado de Cristo, al oír pero no hacer. Y por lo tanto no logran percibir que están construyendo sobre terreno arenoso. Que con sus múltiples excusas, a la hora de poner por obra lo que escucharon, lo que están demostrando es que no son aptos para el reino de Dios. Ese al que dice que tanto quieren entrar, pero al que primero no se quieren someter de manera completa. Que no quieren rendir completamente su vida. Solo demandan una pizca de esfuerzo, un costo muy menor, a un punto que no tenga que sufrir un costo muy alto, un compromiso muy grande. Y puede sonar como un buen plan ese, pero no funciona así. No funciona así. No porque lo diga yo, porque quiera sonar duro en esta noche. Es porque Jesús dice que no funciona así. Que no puedo negociar con Él, entregarle algunas partes de mi vida y otras no. Que Él es Señor de todo o no es Señor de nada. Gente se le arrimaban a Jesús. Mire, en Lucas capítulo 9, versículo 57. Yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y dijo a otro, sígueme. Él le dijo, Señor, deja que primero vaya. Fíjense que le dice Señor,
Pero ¿qué le dice? Señor, déjame que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero deja que me despida primero de los que están en mi casa. Jesús le dijo, escuche, nuevamente no lo dijo yo, lo dijo Jesús, ninguno que poniendo su arado en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Escuche, mire, es una historia un poquito larga, pero tiene mucho sentido con esto que estamos viendo. C.S. Lewis contaba una historia que ilustra esta realidad. Escuche, decía él, cuando era niño, a menudo sufría dolor de muelas. Sabía que si acudía a mi madre, ella me iba a dar algo que acabaría con el dolor por esa noche y me permitiría dormir. Pero yo no iba a pedirle ayuda, no al menos hasta que el malestar fuera realmente insoportable. La razón por la que no iba pronto era que no dudaba de que me daría una aspirina, pero que también luego haría otra cosa. A la mañana siguiente me llevaría al dentista. No podía conseguir de ella lo que quería sin obtener algo más que yo no quería. Buscaba alivio inmediato a mi dolor, pero no podía obtenerlo sin que me arreglaran definitivamente otras muelas. Sabía cómo eran los dentistas. Iban a empezar a meterse con otras muelas que todavía no me habían empezado a doler. No iban a dejar tranquila mi dentadura. Le dabas la mano y te agarraban el codo. Así es como también, hermanos, muchos se acercan a Cristo, pero en sus propios términos. No están dispuestos a someterse por completo a su voluntad, sino hasta ahí. Hasta ahí nomás. Hasta ahí, pastor. No, más no. Hasta ahí nomás. Esto sí, pero esto no. Este pecado sí, pero este no. No, hasta ahí. ¿Saben que avanzar un poco más podría ocasionar que Él demande algo en su vida que no están dispuestos a entregar? El tema es que no se dan cuenta que no se puede andar de ese modo y tener seguridad cierta de pertenecer a su reino. Porque como dije recién, con Cristo es todo o nada. Ahora, hay otro asunto también notorio en la analogía. Si bien, como vimos, los terrenos son distintos, en cuanto a las casas no vemos distinción. Se mencionan dos casas sin ninguna diferencia. Y esto es realmente peligroso para cada persona que oye la enseñanza de Jesús. Porque hasta que no llegue la tormenta, a simple vista no se puede saber sobre qué terreno se edificó. ¿Y por qué digo que esto es peligroso? Porque así hay personas en esta tarde. Su vida se camufla entre el cristiano verdadero, dando una apariencia de que son, pero no son. ¿Qué es lo más grave de eso? Que tal vez a otros puedan engañar, que a sí mismos también lo puedan hacer, pero a Dios no. Un día Él probará y demostrará sobre qué terreno edificaste vos y sobre qué terreno edifiqué yo. Los que hayan edificado sobre la roca habrán demostrado que pertenecían al reino de los cielos, pero quienes los hicieron sobre la arena deberán enfrentarse con una ruina total que va a ser eterna. Pregunta, ¿sobre qué terreno es edificado? Por último, creo que es bueno que reflexionemos para dar ánimo a aquellos que día a día se esfuerzan en mantenerse fieles a la enseñanza demandante de Cristo. Entiendo que morir a uno mismo continuamente y tomar la cruz es difícil, por momentos es doloroso, pero al recordar lo que el Señor ha hecho por nosotros y que su gracia es suficiente para afrontar cada día, es el remedio que nuestros corazones necesitan para ser fortalecidos y no bajar a los brazos. Sé que muchos hoy aquí son fieles al Señor, pero que le está costando. El mundo nos trata de convencer
que no hace falta ser tan intransigente con el pecado, que no hay que batallar tanto. ¿Para qué? Que miremos, incluso el mundo nos dice, miremos a muchos que se dicen cristianos, cómo viven de forma displicente y hasta parece que disfrutan más de la vida que uno que intenta mantenerse fiel. Bueno, de acuerdo a las palabras de Jesús, eso no es cierto. Es mentira que están mejor. No debemos aceptar esa mentira. Puede ser que un cristianismo superficial brinde un mejor pasar momentáneo, pero a la larga, por lo que dice acá Jesús, las consecuencias son horribles. Pero el mensaje para los fieles discípulos del Señor es precioso. Aunque la lucha parezca interminable o imposible, sabemos que Cristo no solo nos ha traído la verdad que nos salva, sino también que Él, como nuestro Salvador, está activamente trabajando a nuestro favor, que no nos ha dejado solo en esta lucha, en este camino, y que incluso nos promete que esta carrera va a terminar muy pronto, que falta poco para que termine. Alguien dijo por ahí acerca del creyente fiel, es aquel que edifica con cuidado porque entiende la importancia de lo que está edificando. En el pasaje paralelo de Lucas, del hombre prudente, se menciona que cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca, Lucas 6:48. Escucha, dice, no se quedó satisfecho con confesiones superficiales, con conversiones express, que no involucran ningún arrepentimiento, sin lamentarse por su pecado y sin desesperarse por su maldad personal. Como sabe que le debe todo al Señor, desea darle su máximo esfuerzo. Sin embargo, no considera una carga su obra para Él. Por un lado, la obra que hacemos para Cristo es la obra que Él hace a través de nosotros. Por otro lado, la obra que se hace realmente para Él se realiza por amor, aunque a veces nos traga un costo alto. Y termina este autor diciendo, como lo expresa el himno, cuán firme cimiento, escuche, dice la canción, al alma que anhela la paz que hay en mí, jamás en sus luchas la habré de dejar. Si todo el infierno la quiere perder, yo nunca la puedo olvidar. Hermanos, que las palabras de Cristo en el Sermón del Monte nos lleven a recordar que si bien todavía estamos en el mundo, pertenecemos a otro reino, con normas distintas y que debemos esforzarnos por cumplir. Un reino que recibimos solo por la obra de aquel que solo por su gracia nos lleva hasta ese reino. Un reino que muy pronto vamos a heredar y disfrutar plenamente. Por lo tanto, animémonos mutuamente a recordar esto. Exhortémonos unos a otros cuando a causa de la lucha tengamos la tentación de ceder. Porque un día todo lo de este mundo va a pasar, pero todo lo que hayamos hecho por Cristo va a quedar. Oremos. Bendito Padre Celestial, te agradecemos por tu palabra que habla en nuestras vidas de manera tan preciosa. Te agradecemos, Señor. Te damos muchas gracias. Te ruego que podamos meditar en todo esto, pensar, reflexionar sobre la advertencia que Cristo hizo y andar de acuerdo con tu voluntad. Que la enseñanza de Cristo sea nuestro norte, que sea la brújula que nos guíe para saber cómo andar por este camino que por momentos está difícil y que nos animemos mutuamente a poder seguir en la senda sabiendo que pronto un día Cristo regresará. Que podamos meditar en todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.